Hola, espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a ver la descripción VHDL de un contador en anillo con arranque automático como una nueva aplicación de registros de desplazamiento. Un contador en anillo simple, sin arranque automático, responde al siguiente esquema. Es un registro de desplazamiento, en este caso lo vemos de 4 bits, que tiene realimentada la salida del bit menos significativo, que es serial output, hacia el bit más significativo, que corresponde a la entrada llamada normalmente serial input, y en este caso corresponde al bit número 3. Este sería el valor inicial con que comenzaría a circular el 1. Es el valor que le voy a cargar con el reset. Después de un clock, por ejemplo, acá vemos ese 1 se ha desplazado hacia el bit 2, o sea, auxiliar Q, en mi caso, 2. Y así sucesivamente con cada clock. Cuando llega al menos significativo, se va a realimentar. Y siempre está disponible en la salida serie. Vamos a ver el código con las modificaciones para que tenga además arranque automático. Uso como siempre Library IEEE, el package Standard Logic 1164, la entidad que llamo cont anillo, tengo generic, n, positive y por omisión le pongo el valor 4. Estos contadores usan como máximo módulo 5. Puse 4 porque se ve mejor el hardware generado, que es la idea de usar el Quartus, es para mostrarles el esquemático. Los ports tenemos como entrada clock, como todo diseño secuencial, que es in Standard Logic, reset para darle un estado inicial, que ya vimos que va a ser el 1, 0, 0, 0, también es Standard Logic, y como salida, la salida Q, que es out Standard Logic Vector n-1 down to 0. Esto es para poder ver todos los bits. En realidad bastaría con sacar solamente el bit menos significativo, pero es interesante poder ver los valores intermedios. Así que eso dependerá de la aplicación. En la arquitectura, entre el is y el begin, en la parte declarativa, hay dos señales. La que normalmente uso, auxiliar de Q, o sea, auxiliar Q, que es del mismo tipo que la señal Q, Standard Logic Vector n-1 down to 0. La uso siempre porque en las descripciones necesito tenerlas de los dos lados de la asignación. Y como Q es una salida, solamente podría escribirla. Y necesito leerla y escribirla. Así que casi en todos los diseños tengo esta señal. Vemos una señal nueva que la llamo Q simplemente, que es Standard Logic, y que voy a explicar el uso cuando la necesite más adelante. Luego del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Vemos que tengo un proceso que se dispara con la señal de clock, o sea que la descripción es secuencial sincrónica, dado que las FPGA son sincrónicas. Este proceso lo voy a llamar realimenta, para eso puse esta etiqueta antes de la palabra proceso. Luego del begin hay un if que analiza el valor de verdad de la función ReSynH aplicada a clock. O sea, si hay un flanco creciente de la señal de clock, entonces se va a ejecutar lo que continúa. Hay otro if a continuación que analiza si está activa la señal de reset. Recuerden que siempre los diseños los hago con lógica positiva, por lo tanto activo reset significa que reset está en 1. Si está activo reset, entonces tengo que darle al contenido de ese registro de desplazamiento su estado inicial. Su estado inicial era el bit más significativo en 1,
acá lo tengo, aux q n-1, le asigno un 1. Y todos los demás en 0. Así que lo hago de la siguiente manera. Aux q desde n-2 hasta 0 y luego others. Le asigno others en 0 y no tengo que estar calculando cuántos bits tengo que poner en 0. Entonces con esto le doy el estado inicial ya listo para funcionar correctamente. Else, o sea, si no estaba aplicada la señal de reset, normalmente si fuera el registro de desplazamiento sencillo que mostré, bastaría esta sentencia, donde ven que el valor que tenía el bit 0 ahora lo va a tener el bit más significativo porque cambié de orden. Aux Q0 lo puse a la izquierda, lo concatené con el resto de la señal aux Q, de manera que lo que estaba en n-1 ahora está en n-2 y el 1 pasó a estar en el 0, así que se produjo el desplazamiento. Este nuevo valor entonces actualiza la señal aux Q. Cierro el if, cierro el otro if y cierro el proceso. O sea que hasta acá esto sería simplemente un registro, un contador en anillo. Muy simple, no tendría ni sentido hacer este video. Lo interesante es hacer el autoarranque. El autoarranque lo que contempla es lo que sucedería si por algún error el contenido del registro es todo ceros. En principio eso. Entonces, fíjense nuevamente, si el contenido fuera todo cero, no va a salir nunca de ese estado. Se van a desplazar siempre y realimentar siempre los ceros. Entonces, es indispensable detectar esa situación. Para detectar que el contenido sean todos ceros, necesitamos una compuerta NOR. Entonces va a colocar una NOR que, ubicada correctamente, realimente un 1 en el bit más significativo. Entonces la salida de la NOR estará conectada al bit más significativo. Ahora, esa NOR necesita detectar que todos los bits estén en 0. No. ¿Por qué? Fíjense, si están todos los bits en 0, el estado futuro debería ser justamente el que escribí acá, un 1 en el más significativo. Si está todos en 0 menos el bit menos significativo que está en 1, el estado futuro también es con un 1 en el más significativo, o sea que el que estoy mostrando. De manera que el estado en que esté el bit menos significativo no interesa, porque el estado futuro va a ser siempre 1, 0, 0. Entonces la compuerta NOR va a tener una entrada menos que la cantidad de bits que tenga el registro. Así que eso está contemplado cuando hago la descripción. Vamos a ver cómo es ese proceso y cómo lo uso. Lo interesante de esta descripción es que estoy usando dos procesos y uno se dispara por clock y el otro se dispara por la señal auxiliar Q que generó el proceso que se disparó por clock, o sea, realimenta. Fíjense, este segundo proceso lo llamo autocorrección, para eso pongo esta etiqueta, y en la lista de sensibilidad tengo auxiliar Q. Vamos directamente a la idea. La idea es entonces que tengo que hacer una OR entre todos los bits de la señal auxiliar Q. Yo no puedo hacer, por ejemplo, acá tengo auxiliar Q dentro de un ciclo for. Un ciclo for cuyo índice es i, ya vimos que no hay que declararlo, es de tipo entero, pero sí tenemos que decir el rango. Con in va a ir desde 1 hasta n-1. O sea que no empezó en 0 porque, como vimos, el bit menos significativo no tiene importancia. Es un for de tipo loop. Necesité definir una variable auxiliar que llamo aux Q. ¿Por qué no pude hacer esta sentencia directamente con el valor
de AUSQ, porque AUSQ es una señal. Y las señales se actualizan recién cuando termina el proceso. Entonces no puedo ir acumulando valores dentro del ciclo for, como es justamente lo que necesito hacer. Entonces uso una variable que se define dentro del proceso. Acá está, variable AUSQ, es de tipo Standard Logic. Va entre el is y el begin. Y recordemos que las variables son locales al proceso. Su valor desaparece cuando termina el proceso. Le doy un valor inicial 0 y en el loop entonces hago la OR entre ese valor 0 la primera vez con el bit 1 de auxiliar Q. Auxiliar Q 1. Ese valor ahora va a cambiar y se va a almacenar en la variable auxiliar Q. En el siguiente ciclo del for, el valor que me quedó en auxiliar Q, voy a hacer la OR con el próximo bit. Y así hasta terminar de barrer todos los bits. Cuando termino el loop, entonces el valor de auxiliar Q negado para hacer una NOT lo asigno a una señal Q que había dicho, que había definido e iba a explicar por qué la necesitaba. Bueno, como la auxiliar Q es una variable y su valor desaparece al terminar el proceso, si yo necesito ese valor fuera del proceso, naturalmente lo tengo que asignar a una señal. Y antes de seguir con esa señal, aclaro que decidí hacer OR y después NOT para obtener la NOR, en lugar de usar NOR directamente, ¿no? O sea, existe ese operador, pero me pareció que era más claro de esta manera. ¿Cómo uso esta Q? Bueno, acá les había dicho que este proceso, como está definido, era para describir un registro de desplazamiento tipo anillo simple, sin autocorrección. Entonces, como vas a tener autocorrección, en lugar de poner AUSQ 0 en esa sentencia, pongo Q. Entonces, la realimentación va a ser a través de lo que generó este proceso. Y otra aclaración es que no solamente corrige el error que puede producirse si el contenido es todo ceros, sino que hay otro error que puede producirse, y es que todo el contenido esté en 1, con lo cual se realimentarían siempre unos, o que haya unos y ceros, o sea, más de un 1. Para que sea un contador en anillo tiene que haber un solo 1. Este proceso contempla todos esos casos. Después lo vamos a ver con el test bench. Una vez terminados los dos procesos, entonces auxiliar Q lo asigno a la salida Q. Vamos entonces a compilar. Uso el Quartus 2 para poder ver el esquemático generado. Vamos a controlar que no haya ningún error y también, como siempre, los warning. Entonces, errores no hay, warning crítico, vemos que tiene que ver con que no tengamos una plaqueta conectada, igual que los otros warning, y uno tiene que ver con la licencia. Así que bueno, no tenemos nada que hacer, vamos a Tools, Netlist Viewers, Technology Map Viewer, Post Mapping, y analizamos el circuito. Las señales de entrada, reset y clock, y la única salida Q con sus todos bits. Vamos a ver el contenido de las celdas lógicas que constituyen las entradas preparatorias de los flip-flop. Fíjense que en el dibujo habíamos visto que la salida de un flip-flop iba directamente a la entrada del siguiente. Acá no tenemos algo tan simple porque, como le agregamos la autocorrección,
el hardware lo está considerando. Para eso ha necesitado incluir estas celdas. Estas celdas son, por ejemplo, analicemos para AUX-Q2. Una de las entradas es AUX-Q3 y la otra, si ven, en todos los casos es reset. Si reset está activo en 1, a esa AND va a entrar un 0. Entonces la siguiente D va a valer 0 y en el siguiente flanco de clock, que va directo a todos los flip-flop como vemos, la salida de cada flip-flop va a ser 0. Así que el reset está andando. Y la otra entrada entonces es la salida del flip-flop anterior. En cada caso. Ahora tenemos acá otra celda más. Esta celda cumple la función que se va a entender cuando veamos el contenido. Fíjense, tiene una AND con las entradas negadas, que equivale entonces a una compuerta NOR, según vimos por De Morgan. Entonces, esta celda es la encargada de hacer la autocorrección. Si vemos las entradas AUX-Q1, AUX-Q2 y AUX-Q3, que son las más significativas, están las 3 en 0, esta AND va a poner un 1 en la OR. ¿Esa OR a dónde va? A la entrada D del bit más significativo. O sea que en el próximo clock la salida de ese bit va a ser un 1, tal cual lo esperado. Y además tenemos una compuerta OR que tiene la otra entrada, vemos un poquito, está a reset. Entonces, si reset está en 1, le va a poner un 1 a la entrada preparatoria del bit más significativo. Recuerden que reset había decidido yo que el estado inicial eran todos en 0, como vimos en los otros casos, pero un 1 en el bit más significativo. Así que está andando correctamente. Bueno, también podríamos ver qué pasa con AUX-Q0. AUX-Q0 va directamente a la salida. O sea, la salida que es serial output, en el caso especial del bit menos significativo. Y no se realimenta como en el circuito sin autoarranque que habíamos visto antes, en este, que era AUX-Q0 la que se realimentaba. En este caso no se realimenta porque el autoarranque lo generamos con las salidas de los demás flip-flop. En el próximo video vamos a ver entonces el test bench para este diseño. Espero que les sea útil. Muchas gracias y nos vemos.